gracias, Diego Yani, por hablar conmigo y con nosotros con modo lunes. La verdad que, bueno, es muy lindo siempre poder charlar sobre arte y poder charlar sobre literatura. El año pasado hablamos sobre cuentos de los arcanos y este año estás presentando cuentos del espejo. Así que, bueno, me gustaría empezar charlando un poco sobre qué nos podés contar sobre tus inicios en la escritura y sobre este presente que te encuentra produciendo bastante, entiendo. Sí, sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio, a vos y a todo el equipo de la radio, obviamente. Saben que es muy importante, ¿no? Para alguien que está empezando a incursionar en este tema de la literatura o de cualquier rama que tenga que ver con el arte, la difusión es como súper importante y súper Ujú, difícil de conseguir. Así que, primeramente, gracias, ¿no? Y después con respecto a la producción, sí, en realidad yo escribo hace mucho tiempo, hace ujú. muchos años, y me decidí a publicar recién el año pasado. Y por eso es que hay algunos cuentos actuales y hay algunos cuentos que llevan bastante tiempo, ¿no? Pero que Ajá, vieron la luz ahora. Y bueno, en este último caso, en este año se publicó Cuentos del Espejo, que es un genial. libro que tiene 21 cuentos y son cuentos bastante particulares porque digamos que los personajes de todos estos cuentos se niegan a ver la realidad en la cual están inmersos, pero se Ajá. van a encontrar a través del relato con otros elementos, con otros personajes, con otras situaciones, que a modo de espejo les van a hacer ver la realidad que ellos no quieren ver. Y es Mm. interesante ver la reacción de cada uno de estos personajes ante esa realidad que no les gusta tanto, ¿no? Está Así que buenísimo. eso Bueno, es yo estoy más o menos empezando, la estoy idea. leyéndolo y la verdad que me está atrapando un montón porque los cuentos son muy como vertiginosos. Rápidamente hay algo que cambia y que transforma la realidad de estos personajes, como decís vos. Bueno, me da ganas de Sí, preguntarte entonces un poco qué inspiró la creación de estos cuentos y cómo surgieron. sí. Bueno, como habrás visto, ¿no? Si leíste algunos, son todos Ujú, cuentos fantásticos, donde ujú, hay una situación de cotidianeidad, donde la gente vive como vos o como yo, y de repente aparece un elemento fantástico que distorsiona un poco toda la vida, ¿no? De cada uno de ellos. ujú. Y la idea hace mucho que está rondando, ¿no? Porque siempre hubo ciertos temas que me interesaron, como la inexorabilidad del destino, si Mm, realmente nosotros podemos cambiar el destino que nos está asignado o no, si ujú, podemos escapar de ese destino o no, el tema de cómo pueden influir las creencias en nuestro comportamiento. ujú. Y bueno, todos esos temas que estaban dando vueltas, es como que pude, en definitiva, plasmarlos en estos cuentos, ¿no? Donde trato de dar una respuesta a estos interrogantes que eran interrogantes internos y bueno, que no tenían resolución. No la Claro. tienen de todas maneras, pero bueno, por Es lo la menos lo incógnita, pero a veces el intentan. arte nos sirve para hacer respuestas posibles, ¿no? Claro, sí, sí. O como catarsis también, ¿no? Ujú. Sobre todo, Decías, cierto. bueno, que giran alrededor del tema del espejo. El primero de los cuentos se llama El espejo. Hay varios que hacen alusión a los reflejos, al misterio de qué hay detrás del espejo, ¿no? Sí, tal Y cual. bueno, un poco lo contaste, pero me da ganas de preguntarte un poco por qué elegiste ese título para el libro y qué son los espejos para vos. El espejo tiene algo como muy analizado dentro del psicoanálisis, entiendo. Sí, sí. Y bueno, y también, no sé, en la literatura de Borges, el doble, hay algo con el espejo que es muy interesante, ¿no? Sí, Para totalmente. También en pensar. la literatura de Silvina Ocampo aparece Ujú, muchísimo esta idea del espejo y en muchos otros autores que seguramente no conozco, ¿no? ujú, Pero sí, esta idea del espejo es como un elemento muy misterioso, muy enigmático, que tiene como una connotación, dependiendo de las culturas, connotaciones muy positivas o connotaciones muy negativas. Esta cosa de que vemos cuando nos miramos en un espejo, ¿no? ¿Qué ujú. nos está devolviendo el espejo? Y esta idea de espejo que excede al elemento del espejo en sí, ¿no? Y acá lo uno a esto que decíamos del psicoanálisis, Ujú, eh, que muchas veces es una persona que nos encontramos en el camino, que es un elemento que nos encontramos en el camino, una situación determinada que nos sirve de espejo y ujú. nos hace ver
cosas que nos gustan o cosas que no nos gustan, ¿no? Entonces, con el espejo y la idea del espejo, nosotros tenemos una relación un poco contradictoria. Claro. Está todo bien cuando lo que nos ofrece el espejo es lo que esperamos ver, Ajá. pero está todo mal y no nos sentimos muy bien cuando recibimos algo que no nos gusta tanto. Pero el Claro. espejo está ahí y es neutro y es objetivo. Como Y que tiene entonces, algo de que nos sirve para reflexionar un poco sobre nuestra propia identidad, ¿no? exactamente, pero muchas veces, mucha gente se niega a Claro. reflexionar sobre su propia identidad, ¿no? Por eso el espejo puede ser un elemento incómodo en muchos Ujú, casos. Y a mí me gustó partir de esta idea del espejo incómodo, ¿no? Esta idea del espejo que nos hace ver cosas que tal vez no estamos dispuestos a ver y que tenemos que aceptar porque están ahí y bueno, y hay que aceptarlas y hay que ver cómo reaccionamos cuando vemos eso que no queremos ver. Y en el libro hay personajes que tienen distintas reacciones. Hay quien lo ignora, hay quien sufre y acepta esa verdad, hay quien ujú, la rechaza totalmente, ¿no? Hay como distintas circunstancias ahí claro. diferentes. Están súper interesantes los personajes por cómo están planteados y también por cómo se transforman. Bueno, esto que vas contando vos de que les cuesta mucho ver algo de quiénes son y hay algo que se destapa. Me da ganas de que nos cuentes un poco cómo te imaginas los personajes, cómo es el proceso de creación de personajes en tu escritura. Si viene antes del cuento, si lo empezás primero pensás el conflicto y después empezás a pensar quién podría ser esa persona. No, viene, cuando yo empiezo a escribir ya tengo como la idea muy definida de lo que quiero hacer y a dónde quiero llegar. Y eso en mi caso, ¿no? Es como bastante positivo porque me permite concentrarme totalmente en lo que quiero expresar y de ahí la brevedad que tienen los Ujú, cuentos y algunos de estos cuentos son como un poco, decías vos, con ritmo vertiginoso porque como que están despojados, ¿no? De demasiados elementos que no tenga que ver con la historia en sí. Todo ujú, apunta al nudo de la historia. Entonces eso hace que sean un poco más vertiginosos y me permite ser breves. ujú. Pero para escribir, yo parto directamente con la idea ya preconcebida. Sé a dónde quiero ir. Obviamente hay algunos cambios y demás, pero la idea está. Difícilmente me pongo a escribir sin Ujú. saber esperando, no sé, que aparezca esa inspiración, ¿no? No, la inspiración tiene que aparecer antes y tengo que saber a dónde voy. Está Si no me buenísimo. pierdo en el camino y termino cualquier cosa y no, ¿Te no me pasa a gusta veces tanto. de darte cuenta de que estás y hay que empezar a escribir de nuevo, de cero, o tomar esa idea para otra cosa? Sí, 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 me pasa mucho eso. Me pasa también de tener muchos cuentos todavía inconclusos, que no Ujú, logro darles una vuelta de tuerca y terminarlos. Pero sí, sí, el tema es que cuando yo empiezo a escribir sin saber muy bien qué idea tengo o lo que quiero expresar, ahí se produce un empantanamiento, ¿no? claro, Y, entiendo. bueno, ¿Y a los personajes te los imaginás físicamente? ¿Los dibujás? No sé, pensás, bueno, este sería parecido a tal persona que existe en la realidad o tal personaje ficticio que ya conoces. sí, a veces no. Y a veces en eso sí es cierto, a veces el personaje es como que se va autocreando, ¿no? Yo Mm, empiezo a escribir y se me ocurre que vista de negro, se me ocurre que sea calvo o que ujú, sea una mujer con pelo lacio. Esos son como detalles que van surgiendo en el momento. Es como que está el espíritu del personaje ujú. y se va vistiendo muchas veces a medida que lo voy escribiendo, ¿no? Qué lindo. Es interesante eso también. Sí, sí, es que el proceso creativo para mí es alucinante. Y en relación a la Sí, atmósfera y al tono, también como son medio clave, ¿no? Por esto generan como mucha intriga, hay bastante suspenso, como esa sensación de que sabes que algo va a pasar, pero bueno, no sabes del todo qué es lo que va a pasar. ¿Cómo trabajas en la creación de la atmósfera? ¿Cómo vas planteándolo? sí. Bueno, digamos que ese es mi tipo de cuento favorito, ¿no? Ese Mm, cuento fantástico donde hay algo que se insinúa desde el principio y no queda muy en claro de qué ujú, se trata. Entonces sí, trato de ir creando esa atmósfera un poco inquietante y después ir tirando, porque todo el tiempo, ¿no? Como autor o el personaje en primera persona está tirando pistas sobre de aquello que se trata. ujú, Y
aquello de qué se trata. Y es como que el lector va recolectando estos elementos y se va haciendo una idea de cuál puede ser el desenlace del cuento, ¿no? Claro. Eh, eso me gusta porque es como que crea cierto misterio. Vas Ujú. tomando distintos elementos y vas llegando a una posible conclusión que cuando terminás la lectura puede verificarse o no, ¿no? Claro. Eh, También otra cosa muy interesante es que lo sabemos, ¿no? Hay tantas interpretaciones de cuentos o de obra que uno lee como lectores existen, Ujú, porque cada uno le da su propio cierre. Si bien ujú. no son finales abiertos, porque no lo son, de todas maneras hay miles de interpretaciones como lectores. A veces me sorprende, ¿no? Escuchar la devolución de un cuento con un final que Mm, nunca en mi vida se me ocurrió y esa persona dedujo eso y está buenísimo qué aparte, bueno, porque está digo, buenísimo. wow, se puede interpretar también esto, ¿no? Claro, Desde está otra buenísimo. lectura, Y menos tenés, condicionada. claro, y es una manera aparte de no subestimar al lector para nada y No, de confiar en su espíritu creativo también, que pone su parte. claro, y te enriquece totalmente, te enriquece Ujú, a vos como ese intercambio, por eso es importantísimo el intercambio con el lector, ¿no? Cualquier cosa que te diga es como fundamental, claro. porque para mí la obra la termina o el lector o el espectador o quien está observando una obra pictórica. La última palabra la tiene siempre el que observa, ¿no? Y es Claro. validísima, es tan válida como lo que quiso expresar el autor o el artista. Ujú. Por eso no me gusta mucho cuando de repente vamos a un museo de pintura con un guía que nos explica cada una de las pinturas, ¿no? Y Claro, y nos queda saca cerradito el... y nos saca ese poder de creación, porque yo puedo, como espectador, interpretar otra cosa, Ujú, ¿no? Si estoy sin condicionamiento alguno. claro. Y más allá de esa libertad, ¿no? Que obvio que todos los lectores tenemos y lectoras, a vos, como escritor, ¿qué te gustaría que saque la gente como experiencia de leer Cuentos del Espejo? ¿Hay algún mensaje o reflexión que te gustaría que se lleven? Quizás después se llevan otra, pero vos, ¿qué pensaste cuando escribiste Cuentos del Espejo, cuando lo cerraste como compilado de cuentos, ¿no? Sí, sí, no sé si esto que te voy a decir es muy comercial para el libro, pero bueno, es lo real Es y es lo lo que real, está cuento, bien. claro. Eh, a mí me gusta mucho la literatura que te lleva, te guste o no te guste, a reflexionar sobre cosas, ¿sí? Ujú, Me gusta mucho la literatura de un autor italiano que es Dino Buzzati, que yo lo considero como una piedra en el zapato a Nino Buzzati, porque en todas sus lecturas, en todos sus escritos, toca temas súper polémicos y tabú. Son ujú, temas de los cuales nosotros no queremos hablar. Entonces habla sobre la fugacidad de la vida, habla sobre el tema de la muerte, habla ujú, sobre el tema de la inexorabilidad del destino, y todos esos cuentos, todo lo que él escribe, te lleva a reflexionar sobre eso. Y es una reflexión incómoda, porque ujú, es incómodo, es mejor no pensar en eso. claro. Y más cuando estamos inmersos en esta cultura, ¿no? De que todo es ya y todo es como mucha frivolidad y todos tenemos que fingir que somos felices todo el tiempo y Ujú, demostrar que somos felices todo el tiempo y dejar de lado todo lo que nos puede llegar a incomodar. Entonces a mí cuando escribí este libro, y es lo que a mí me caracteriza, creo, es empujar o tratar o inducir de que el lector reflexione sobre ciertos temas, mm. que confieso no son los más agradables para reflexionar, pero me parece como que forman parte de nuestra esencia y es necesario que lo hagamos, Claro, es por más parte que de ser resulte humano, la incómodo. verdad. Sí, sí. Así que la idea, bueno, un poco fue esa, ¿no? Que te lleven a un lugar de reflexión. Bueno, Diego, muchas gracias. La verdad que es súper interesante hablar con vos. Es hermoso el libro y te agradezco muchísimo por hacerlo llegar a la radio. Y bueno, contás con nuestro espacio para charlar y para contar cuando tengas ganas y cuando tengas Ok, eh, algo nuevo o cuando recibas nuevas devoluciones y podamos charlar sobre qué viene pasando con Cuentos del Espejo.
Ok, te agradezco muchísimo nuevamente a vos, a todo el equipo de la radio, y en caso de que quisieran en algún momento algún libro para un sorteo entre los oyentes, lo que sea, me avisan y saben que se los alcanzo, así que estoy a su disposición, ¿eh? Buenísimo. Bueno, Bueno, Diego, muchísimas gracias, ¿eh? muchísimas gracias.